Bueno compañeros, yo les voy a hablar de lo que será los protocolos de la capa física. En la capa física se desglosa lo que serían tres temas: la conexión de capa física, propósito de la capa física y características de la capa física. Bueno, les voy a comentar lo de la conexión de la capa física. En la capa física se utilizan dos tipos de conexiones, la física y la local. La física es la que la utilizamos por medio de los cables, y la local es cuando se han interconectado conexiones en el hogar para tener una conexión de red local, o sea, están conectados los dispositivos entre sí. La conexión, para conectar estos dispositivos utilizamos la tarjeta de interfaz, que gracias a ella conectamos los dispositivos a la red. Y utilizamos la NIC Ethernet, en el cual se utiliza por medio de cable. El otro tema sería propósitos de la capa física. Acepta un trama completa desde la capa de enlace de datos y la codifica con una secuencia de señales en los medios locales. En este existen tres medios básicos, en el cual serían el cable de cobre, el cable de fibra óptica y la conexión inalámbrica, de los cuales más adelante les voy a hablar sobre ellos. De estos existen los estándares de la capa física. Esto consta de circuitos electrónicos, medios y conectores desarrollados por ingenieros, en el cual ellos definen los estándares para este hardware que vamos a utilizar. El último tema será características de la capa física, en el cual serían los componentes físicos, lo cual serán sus funciones, que es el hardware, en el cual transmite las señales en bits. El otro tema sería la codificación, transmisión de datos, lo cual serían los bits, en el cual lo codifica en un código predefinido. Vamos a comenzar por lo que sería el ancho de banda, que también tiene que ver con los protocolos. El ancho de banda es la capacidad de transportar datos, en el cual lo hace de manera kilobits, megabits y gigabits, y todo lo hace por segundos. El otro sería el rendimiento, la cantidad de tráfico que hay en una red y su tipo de tráfico. La latencia es creada por la cantidad de dispositivos conectados a la red. La latencia es el tiempo que va a tardar la conexión. El otro sería los tipos de medios físicos que producen la presentación y agrupación en bits, y esto lo hace que se transmita por medio de voltajes, radiofrecuencias e impulso de luz, en el cual se definen en tipo de cableado de cobre, ancho de banda de comunicación, tipos de conectores utilizados, diagramas de pines y código de colores, la distancia que están en sí los medios, y eso sería todo. A continuación les voy a hablar sobre los medios de red. Bueno, el medio de red es lo que vamos a utilizar para la transmisión de datos. Vamos a empezar por lo que sería el cableado de cobre. Una de las características de los cableados de cobre son los datos que se transmiten con pulsos eléctricos. Sin embargo, son delimitados por la distancia y la interferencia en las señales, o sea que no son muy convenientes para largas distancias. Y existen tres tipos de medio de cobre. El primero sería el cableado par trenzado no blindado. Es el medio de red más común. El trenzado de los hilos ayuda a proteger contra las interferencias de señales de otros hilos. Existe el otro, el cual sería par trenzado blindado. Es utilizado con 4 pares de hilos, cada uno está empaquetado con un blindaje de hoja metálica y luego con un conjunto se empaqueta con una malla tejida. El siguiente cable es el coaxial. Es diseñado para transportar señales de alta frecuencia y para protegerlo frente a las interferencias electromagnéticas de fuentes externas. Una de las debilidades de estos cables es que son muy vulnerables. Son vulnerables a peligros eléctricos y de incendio. En incendio, si se quema algún cable, puede que se convierta en inflamable y pueda ser tóxico para nosotros. El otro sería el eléctrico. Los eléctricos podrían hacer que la electricidad no sea de forma muy deseada, o sea que la información se dañe durante el transcurso. El otro cable sería el cable UTP. Una de las propiedades de los cables UTP dependen exclusivamente del efecto de anulación producido por los pares trenzados por limitar la degradación de la señal. Los estándares se definen varios tipos de conexiones que se pueden utilizar a la hora de ensamblar el cable par trenzado con el RJ45. El RJ45 es el conector más común para estos cables.
Los tipos de cables UTP que existen es el cable directo Ethernet, que es el más común, el más que utilizamos. Se utiliza para conectar un host con un switch y un switch con un router. El cable cruzado Ethernet, utilizado para interconectar dispositivos generales, o sea, que son similares, digo, en el cual puede ser un switch a otro switch. Existe el otro tipo de cable que es el cable de consola, exclusivo de Cisco, utilizado para interconectar una estación de trabajo a un puerto de consola para utilizarlo para la conexión de switches, routers, etc. El otro cable en el cual les hablaré es el de fibra óptica. Sus propiedades son que transmiten datos a largas distancias y tienen ancho de banda mayores que los otros tipos de medios. El diseño se compone de dos tipos de vidrios, el cual sería el núcleo y revestimiento, y tiene un blindaje exterior de protección revestimiento, el cual este blindaje lo ayuda contra las lluvias, contra el mal clima que pueda haber. Como es de larga distancia, se utiliza más comúnmente. En los tipos de medios de fibra óptica existe, el principal de fibra óptica, el cual funciona como una guía de luz que se guía de un lado al otro lado del cable. El otro tipo de cable es el óptica monólogo. Consta de un núcleo muy pequeño y emplea tecnología láser en la cual es muy costosa para enviar luz, para enviar un único haz de luz. Óptica multimodo. Consta de un núcleo más grande y utiliza emisores LED para enviar pulsos de luz. Algunos de los conectores que se utilizan para estos cables son los siguientes: el conector punta directa ST, conector suscriptor SC, conector Lucent LC Simplex, conector LC multimodo duplex. Y por último les hablaré de los medios inalámbricos. En algunas propiedades de estos medios es transportar señales electromagnéticas que representan dígitos binarios de las comunicaciones de datos mediante frecuencias de radio y microondas, en el cual existen tipos de medios de red, tipos de medios inalámbricos, el cual sería el Wi-Fi, el Bluetooth y el WiMAX. Un ejemplo de esto sería una red LAN inalámbrica, en la cual requiere de los siguientes dispositivos: punto de texto inalámbrico y adaptadores de inalámbricos. Datos es la responsable del intercambio entre un host cualquiera y la red a la que está conectada. Capa de enlace datos. El control de enlace lógico, LLC. Coloca en la trama la información que identifica qué protocolo de capa de red se utilizará para la trama. Y el control de acceso al medio, MAC. Proporciona direccionamiento de la capa de enlace de datos y acceso a varias tecnologías de red. El control de acceso al medio es el conjunto de mecanismos y protocolos de comunicaciones a través de las cuales varios dispositivos en una red, como computadoras, teléfonos móviles o cualquier dispositivo, se ponen de acuerdo para compartir un medio de transmisión común. De acceso a los medios. Un ejemplo muy claro es una LAN de Ethernet, que consta de muchos hosts que entre ellos compiten para acceder al medio de red. Estándares de la capa de enlace de datos. Los protocolos de capa de datos generalmente no están definidos por la petición de comentarios, RFC. Control de acceso a los medios. Es el conjunto de mecanismos y protocolos de comunicaciones a través de los cuales varios dispositivos de una red, como computadoras, teléfonos, móviles, etc., se ponen de acuerdo para compartir un medio de transmisión. Topologías físicas generalmente son punto a punto o en estrella. Y las topologías lógicas se refieren a la forma en la de una red transfiere tramas de un nodo al siguiente. Las topologías físicas de WAN comunes son tres tipos: punto a punto. Esta es la topología más simple que existe, que consta en el enlace permanente entre dos terminales. Y el hub and spoke es una versión WAN de la topología en estrella, en la cual el sitio central interconecta sitios de sucursales mediante el enlace punto a punto. Y la de malla. Esta topología proporciona alta disponibilidad, pero requiere que cada sistema final esté interconectado con todos los demás sistemas. Las topologías físicas punto a punto. Estas topologías físicas conectan dos nodos directamente.
La topología lógica de punto a punto. Los nodos de los extremos que se comunican en una red punto a punto pueden estar conectados físicamente a través de una cantidad de dispositivos indeterminados. Topologías físicas de LAN. Las topologías físicas definen cómo se interconectan físicamente los sistemas finales. En las redes LAN de medios compartidos, las terminales se pueden interconectar de las siguientes tres topologías físicas. La de estrella. Los dispositivos finales se conectan a un dispositivo intermediario central. Las primeras topologías de estrella interconectaban terminales mediante concentradores. Sin embargo, en la actualidad, estas topologías utilizan switch. Estrella extendida o híbrida. Una topología en estrella extendida, los dispositivos intermediarios centrales interconectan otras topologías en estrella. Una estrella extendida es un ejemplo de una topología híbrida. El bus. Todos los sistemas finales se encadenan entre sí y terminan de algún modo en cada extremo. No se requiere de dispositivos de infraestructura, como switches, para interconectar las terminales. Las topologías de bus con cables coaxiales se utilizaban en las antiguas redes de Ethernet porque eran económicas y fáciles de configurar. Finalmente, las de anillo. Los sistemas finales se conectan a un respectivo vecino y forman un anillo. A diferencia de las topologías de bus, la de anillo no necesita tener una terminación. Las topologías de anillo se utilizaban en las antiguas redes de interfaz de datos por fibra o FDDI por sus siglas y redes de token ring, half duplex y full duplex. Las comunicaciones refieren a la dirección en las que se transmiten los datos entre los dispositivos. Las comunicaciones half duplex limitan el intercambio de datos a una dirección a la vez, mientras que la duplex completo permite el envío y la recepción de dos datos simultáneos. Es importante que dos interfaces interconectadas como el NIC de un host y la interfaz de un switch Ethernet operen del mismo modo duplex. De lo contrario, hará incompatibilidad de duplex y se generará ineficiencia y latencia en el enlace. La comunicación half duplex, los dispositivos pueden transmitir y recibir en los medios, pero no pueden hacerlo simultáneamente. El modo half duplex se utiliza en las topologías de bus antiguas y en directorios externos. Las redes WLAN también operan en half duplex. Y las comunicaciones duplex completo. Los dispositivos pueden transmitir y recibir en los medios al mismo tiempo. La capa de enlace de datos supone que los medios están disponibles para transmitir por ambos nodos, en los cuales en cualquier momento. Los switches Ethernet operan en el modo duplex completo de forma predeterminada. Métodos de control de acceso al medio. Algunas topologías de red comparten un medio en común con varios nodos. Estas se denominan redes de acceso múltiple. Las LAN de Ethernet y las WLAN son un ejemplo de red de acceso múltiple. Algunas redes de acceso múltiple requieren reglas que rijan la forma de compartir los medios físicos. Hay dos métodos básicos de control de acceso al medio por medios compartidos. El acceso por contención. En esta, todos los nodos de half duplex compiten por el uso de medio, pero solo un dispositivo puede enviar a la vez. Sin embargo, existe un proceso en caso de que un dispositivo transmita al mismo tiempo. Las LAN de Ethernet que utilizan concentradores y las WLAN son un ejemplo de este tipo de acceso. Acceso controlado. Cada nodo tiene su propio tiempo para utilizar el medio. Estos tipos deterministas de redes no son eficientes porque un dispositivo debe guardar su turno para acceder al medio. Las LAN de token ring antiguo son un ejemplo del tipo de control de acceso. Acceso por contención CSMA-CD. Las redes WLAN y LAN Ethernet con concentradores y las redes de bus Ethernet antiguas son dos ejemplos de acceso por contención. Todas estas redes funcionan en el modo half duplex. En las redes LAN de Ethernet,
de hub duplex se utilizan los procesos de acceso múltiple por detección de portada y de detección de colisiones. La NIC de la PC1 enviará la trama de Ethernet como se muestra en el siguiente ejemplo. La dirección externo recibe la trama. Un directorio externo también se conoce como un repetidor de múltiples puertos. Todos los bits se reciben de un puerto entrante y se regeneran y los envían a todos los demás puertos, como se indica también en el ejemplo. Si otro dispositivo, como una segunda PC, quiere transmitir también, pero está recibiendo una trama, deberá guardar hasta que el canal esté libre. Todos los dispositivos que están conectados en el concentrador reciben la trama. Dado que la trama tiene una dirección distinta de enlace de datos para la PC3, solo este dispositivo aceptará y copiará toda la trama. Las NIC de todos los demás dispositivos ignorarán la trama. Acceso por contención CSMA o ICA. Otra forma de CSM que utilizan las redes WLAN es el acceso múltiple por detección de portada, como prevención de colisiones. Utiliza un método similar a la SSMA-CD para detectar si el medio está libre. Otra forma de CSM que utilizan las redes WLAN es el acceso por la detección de portadora con prevención de colisiones. Utiliza un método similar a la CSMA-CD para detectar si el medio está libre. También utiliza técnicas adicionales. No detecta colisiones, pero intenta evitarlas, ya que aguarda antes de transmitir. Cada dispositivo que transmite la duración que necesita para la transmisión utiliza un método similar a la CSMA-CD para detectar si el medio está libre. También utiliza técnicas adicionales. No detecta colisiones, pero intenta evitarlas, ya que aguarda antes de transmitir. Cada dispositivo que transmite la duración que necesita para la transmisión. Todos los demás dispositivos inalámbricos reciben esta información y saben por cuánto tiempo. Trama de Ethernet. Encapsulamiento de Ethernet. Ethernet es la tecnología LAN más utilizada hoy en día. Ethernet funcionando como la capa enlace de datos y en la capa física. Es una familia de tecnologías de red que se definen en los estándares IEEE 802.2 y 802.3. Ethernet admite los siguientes anchos de banda de datos: 10 megabytes por segundo, 100 megabytes por segundo, 1000 megabytes por segundo, que equivale a 1 gigabyte por segundo, 10.000 megabytes por segundo, que equivalen a 10 gigabytes por segundo, 40.000 megabytes por segundo, que equivalen a 40 gigabytes por segundo, y 100.000 megabytes por segundo, que equivalen a 100 gigabytes por segundo. Subcapa LLC, que viene siendo la capa MAC, es la subcapa inferior de la capa de enlace de datos y se implementa mediante hardware, generalmente la NIC de la computadora. Esto significa que viene escrito en lo que son las tarjetas de video, traen un código que las identifica ante el router o el administrador de red. Encapsulamiento de datos. El proceso de encapsulamiento de datos incluye el armado de tramas antes de la transmisión y desarmando las tramas en el momento de la recepción. Para armar la trama, la capa MAC agrega un encabezado y un tráiler de PDU de la capa de red. Encapsulamiento de datos proporciona tres funciones principales, que son delimitación de tramas, direccionamiento y detección de errores. Delimitación de tramas es el proceso entramado proporcional. Delimita importantes que se utiliza para identificar un grupo de bits que componen una trama. Este es el primer paso de todo. Direccionamiento. El proceso de encapsulamiento contiene la PDU de capa 3 y también proporciona direccionamiento de la capa de enlace de datos.
Detección de errores. Cada trama contiene un tráiler utilizado para detectar errores de una transmisión. Control de acceso al medio. La segunda tarea de la capa MAC es el control de acceso al medio. El control de acceso al medio es responsable de colocar las tramas en los medios y quitarlas de ellos. La topología lógica subyacente de Ethernet es un bus de acceso múltiple, por lo que todos los nodos de un único segmento de la red comparten el medio. La LAN Ethernet actuales utilizan switches de dúplex completo que permiten que varios dispositivos envíen y reciban datos simultáneos y sin colisiones. Evolución de Ethernet. Ethernet ha tenido una evolución muy grande, puesto que desde la creación que fue en 1973 los estándares han sido pues mayor implementados o mejorados en cuestiones de que ya tienen mejores velocidades y son más flexibles ante la tecnología. La capacidad que tiene con el tiempo es que va mejorando siempre, nunca deja de mejorar, implementando protocolos, aumentando la velocidad. Y pues las primeras versiones de Ethernet eran muy lentas, con una velocidad de 10 megabits por segundo, mientras que ahorita ya funcionan con 10 gigabytes por segundo, y es algo muy rápido. Campos de trama de Ethernet. El tamaño mínimo de una trama de Ethernet es de 64 bytes y el máximo de 1518 bytes. Esto incluye todos los bits del campo dirección MAC de destino hasta el campo secuencia de verificación de trama FCS. Inclusive el campo preámbulo no se incluye al describir el tamaño de la trama. O sea que cualquier trama mínimo tiene que ser 64 bytes de longitud para considerarla un fragmento de colisión o una trama corta. Switches de LAN. Tabla de direcciones MAC. Nociones básicas de switches. Un switch Ethernet de capa 2 utiliza direcciones MAC para tomar decisiones. Desconoce por completo que el protocolo se transmite en la porción de datos de la trama como un paquete IPv4. El switch toma decisiones de reenvío solamente según las direcciones MAC, o sea que este no se hace tantos problemas para reenviar paquetes, solo algunos los reenvía. Obtención de direcciones MAC. El switch arma la tabla de direcciones MAC de manera dinámica después de examinar las direcciones MAC de origen de la trama recibida en un puerto. El switch reenvía las tramas después de buscar una coincidencia entre la dirección MAC de destino de la trama y de una entrada de direcciones MAC. Filtrado de tramas. A medida que un switch recibe tramas de diferentes dispositivos, puede completar la tabla de direcciones MAC examinando la dirección MAC de cada trama. Cuando la tabla de direcciones MAC de switch contiene la dirección MAC de destino, puede filtrar la trama o reenviarla por un puerto. Pues en sí esto es como que cada trama la va enviando, la va poniendo en algún lado o de plano no la pasa por un filtrado, o sea, no todas van por un solo lado, cada una tiene su propio lado. Métodos de reenvío del switch. Métodos de reenvío de los switches Cisco. Los switches Cisco utilizan los siguientes métodos de reenvío para el switching de datos entre puertos de la red: switching de almacenamiento y envío, switching por método de corte. En este tipo de switching recibe la trama y la almacena en el buffer de datos, o sea, la va almacenando para que después se pueda reproducir. Y durante el proceso de almacenamiento, el switch analiza la trama para buscar información acerca de su destino y lo desempaqueta, y cuando lo hace eso revisa para dónde va,
y en este se lleva la verificación de errores para comprobar que no tiene nada de problemas. Switching por método de corte. Este switching actúa sobre los datos apenas los recibe, incluso si la transmisión aún no se completó. Esto lo hace en seco, no se preocupa por nada, y si se completa bien, y si no, pues también. Almacenamiento en buffer de memorias en los switches. El switch de Ethernet puede usar la técnica de almacenamiento en buffer para almacenar tramas antes de enviarla. O sea que las guarda como en un caché, y en ese caché se quedan ahí hasta que llegue el momento de enviarlas. Cuando las envía, limpia ese caché para volver a almacenar otra y evitarse problemas. Protocolo de resolución de errores. MDIX automático. Además de tener configuración de duplex correcta, también es necesario tener definido el tipo de cable correcto para cada puerto. Anteriormente, las conexiones de dispositivos específicos como switch a switch, switch a router, switch a host y router a host requerían el uso de tipos de cables específicos. En la actualidad, la mayoría de dispositivos de switch permiten que el comando MDIX automático Interface Configuration en la CLI Active de la función de interfaz cruzada dependiente del medio MDX automática. Destino en la misma red. Hay dos direcciones primarias asignadas a un dispositivo en una LAN Ethernet, de dirección física y dirección lógica. En la dirección física se usa la MAC, que viene escrita en la misma tarjeta de red, y en la dirección lógica es el direccionamiento IP con el cual sea proveído. Red remota de destino. Cuando la dirección IP de destino está en una red remota, la dirección MAC de destino es la dirección del gateway predeterminado de un host, la NIC del router, como se muestra en la ilustración. Si utilizamos una analogía de correo postal, esto sería similar a cuando una persona lleva una carta a la oficina postal. Todo lo que debe hacer para llevar la carta a esta oficina postal a partir de ese momento se vuelve responsabilidad de la oficina. Una solicitud de ARP se envía cuando un dispositivo necesita asociar una dirección MAC a una dirección IPv4 y no contiene una entrada para la dirección IPv4 en su tabla ARP. Los mensajes ARP se encapsulan directamente dentro de la trama Ethernet. No utiliza encabezado de IPv4. Los mensajes de la solicitud ARP incluye dos cosas, que es la dirección IPv4 objetivo. Esta es la dirección IPv4 que se requiere en la dirección MAC correspondiente. La dirección MAC de objetivo. Esta es la dirección MAC desconocida en el mensaje de solicitud ARP. Básicamente esta está vacía. La solicitud de ARP se encapsula en una trama de Ethernet como la siguiente información de encabezado. La dirección MAC de destino. Esta es una dirección de difusión que requiere que todas las NIC de Ethernet de la LAN acepten y procesen la solicitud ARP. La dirección MAC de origen. Esta es la remitente de la dirección MAC de la solicitud de origen. Y el tipo. Los mensajes de ARP tienen un campo de tipo de 0 por 806. Esto informa a la NIC receptora de la porción de datos de la trama se deben reenviar al proceso ARP. Como las solicitudes ARP son de difusión, el switch las envía a todos los puertos excepto el de recepción. Todos los NIC de Ethernet de la LAN procesan difusiones. Cada dispositivo debe presentar la solicitud ARP para ver si las direcciones IPv4 objetivo coinciden con la suya. En un router no reenvía la difusión por otro. La respuesta ARP. Solamente el dispositivo que tiene la dirección IPv4 asociada con la dirección IPv4 de objetivo, la solicitud de ARP envía una respuesta de ARP. El mensaje de respuesta de ARP incluye lo siguiente: la dirección IPv4 del remitente. Esta es la dirección IPv4 del dispositivo cuya dirección MAC se solicitó. La dirección MAC del remitente. Esta es la dirección MAC que
del remitente solicita por medio de la solicitud de ARP. Además, las respuestas de ARP se encapsulan en una trama de Ethernet con la siguiente información de encabezado. La dirección MAC de destino es la MAC del remitente de la solicitud ARP. La dirección MAC de origen, este es el remitente de la dirección MAC de la respuesta ARP. Y el tipo. Los mensajes de ARP tienen un campo de tipo 0x86. Esto informa a la NIC del receptor que la porción de datos de la trama se debe enviar al proceso ARP. Solamente el dispositivo que envió inicialmente la solicitud de ARP recibe la respuesta ARP de unidifusión. Una vez que recibe la respuesta ARP, el dispositivo agrega la dirección IPv4 y la dirección MAC correspondiente del dispositivo en su tabla ARP. Después, en este momento, los paquetes destinados por la dirección MAC IPv4 se pueden encapsular en tramas en una dirección MAC correspondiente al proceso y la solicitud de ARP. Pero, ¿cuál es el papel de la ARP en la comunicación remota? Pues, cuando la dirección IPv4 de destino no está en la misma red que la dirección IPv4 de origen, el dispositivo de origen debe reenviar la trama del gateway predeterminado, es decir, a la interfaz del router. Tiene un paquete con una dirección IPv4 de otra red, la encapsula en una trama con la dirección MAC del destino del router. La dirección de IPv4 del gateway predeterminado se almacena en la configuración IPv4 de los hosts. Cuando un host crea un paquete para el destino, compara la dirección IPv4 del destino con la propia para determinar si ambas ubicadas en la misma red de capa 3. Si el host de destino no está en la misma red, el origen busca en la tabla ARP una entrada que contenga la dirección IPv4 del gateway predeterminado. Si no existe la entrada, utiliza un proceso de ARP para determinar la dirección MAC del gateway. Eliminación de entradas en una tabla ARP. Para cada dispositivo, un temporizador de memoria caché ARP elimina las entradas de ARP que no se hayan utilizado durante un periodo especificado. El temporizador varía según el sistema operativo del dispositivo. Por ejemplo, algunos sistemas operativos Windows almacenan las entradas ARP en la memoria caché durante 2 minutos, como se muestra en el ejemplo. También se pueden utilizar comandos para eliminarla de manera manual todas las entradas de la tabla ARP o algunas de ellas. Después de eliminar una entrada, el proceso de envío de una solicitud ARP y de recepción da una respuesta de ARP, debe recurrir nuevamente para que se introduzca la asignación en la tabla ARP. Las tablas ARP. En un router se utiliza el comando showIP_arp para visualizar la tabla ARP como se muestra en el ejemplo. En una PC con Windows se utiliza el comando ARP_A para visualizar la tabla ARP, como se muestra en el siguiente ejemplo. ARP. Todos los dispositivos en la red local reciben y procesan solicitud de ARP debido a que es una trama de difusión. En una red comercial típica, estas difusiones tendrían probablemente un efecto mínimo en el rendimiento de la red. Sin embargo, si se considera una gran cantidad de dispositivos que se comienzan a acceder a los servicios de red al mismo tiempo, el rendimiento podría disminuir durante un breve periodo, como se muestra en el ejemplo. Después de los dispositivos envían las difusiones ARP iniciales, obtienen los direccionamientos MAC necesarias y se minimizan cualquier efecto en la red. Esto quiere decir que no hay un bug en la red, se podría decir. La suplantación ARP. Bueno, pues en algunos casos el uso de la ARP puede ocasionar un riesgo de seguridad potencial, conocido como suplantación de ARP o envenenamiento de ARP. Esta es una técnica utilizada por un atacante para responder una solicitud de ARP de una dirección IPv4 que pertenece a otro dispositivo, como el gateway predeterminado, como se muestra en el ejemplo. El atacante envió una respuesta ARP en su propia dirección MAC. El receptor de la respuesta ARP agrega la dirección MAC incorrecta a la tabla ARP y envía esos paquetes al atacante. Los switches de nivel empresarial incluyen técnicas de mitigación conocidas como inspección dinámica de ARP, DA